Hola, soy Ismael. En esta oportunidad vamos a hablar del pasado simple. Continuamos con los tiempos verbales. Anteriormente ya habíamos trabajado el presente simple y presente continuo. En esta oportunidad vamos a tratar exactamente del simple past tense, que es el pasado simple. El pasado simple lo usamos para hablar de acciones finalizadas, acciones que tuvieron una corta duración en el tiempo, acciones ocurridas en el pasado, obviamente. Y esa acción ocurrida, no tiene relación al presente. Es decir, que la acción empezó y terminó en el pasado y ya no tiene ninguna relación con el hoy. No tiene relación con el presente. ¿Estamos claros? Ese es el uso del pasado simple. Ahora bien, el pasado simple tiene un solo verbo auxiliar, que es el auxiliar did. Este auxiliar es utilizado con dos formas de oraciones, que son las oraciones afirmativas y las oraciones negativas. Pero antes de llegar a eso, vamos a aclarar que el did, como es uno solo, un solo auxiliar, le corresponde a todos los pronombres personales. Y le corresponde a todos porque es uno solo, exactamente. Y como dije anteriormente, lo usamos en dos formas de oración, la oración negativa y la oración interrogativa. Ahora bien, una cosa muy importante para aclarar. Cuando la oración es negativa e interrogativa, debemos tener en cuenta que el verbo principal no se modifica. Esto es para tenerlo bien en claro, no se olvide. Cuando la oración es negativa e interrogativa, el verbo principal no se modifica en el pasado simple. ¿Y por qué no se modifica el verbo? Porque en estas dos formas de oración estamos usando el verbo auxiliar did. Reitero, oración negativa y oración interrogativa, el verbo principal no se modifica. Ahora seguimos. En la forma afirmativa, aquí debemos tener en claro, hoy hablamos de la negativa, la interrogativa, ahora la afirmativa. En esta forma de oración no usamos el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? El did. Y no lo usamos en la forma afirmativa. Por lo tanto, el verbo principal se modifica. Preste mucha atención, aquí se modifica con todos los pronombres personales. A diferencia del presente simple, el presente simple se modifica los verbos principales en la afirmativa solamente con tres pronombres, con he, she e it. Pero en el pasado simple, el verbo principal se modifica en la forma afirmativa con todos los pronombres personales. No confundan. Tenemos dos clases de verbos. El primer verbo es el verbo regular o regulares y el segundo es el verbo irregular o irregulares. Ahora bien, vamos a hablar de los regulares primero. Pero antes de hablar de los regulares, vuelvo a aclarar, tenemos dos clases de verbos, los regulares y los irregulares. Estos verbos los vamos a utilizar en la forma afirmativa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que modificar los regulares como así también los irregulares. En la forma afirmativa debemos modificar los verbos. Bien, ahora hablamos de los regulares. Son aquellos verbos que al modificarlos le agregamos el sufijo de o ed para que esté en el pasado. Es decir, que si un verbo, cualquier verbo en infinitivo que está en presente, para que ese verbo esté en pasado, si es verbo regular, debemos agregar la letra D, que es el sufijo de, o la ed, para que este verbo esté en pasado. ¿Está claro? Si el verbo termina con una letra E, por ejemplo, una sola E, simplemente agregamos la letra D. Por ejemplo, dance, bailar, termina con la letra E y simplemente agrego la letra D. ¿Por qué? Porque la E ya tenía el verbo, entonces agrego la D nada más. Este es el caso en que agregamos solamente la letra D. Ahora, si el verbo termina con una letra I precedida de una consonante, cambiamos la Y por la I latina y agregamos ed. Preste atención aquí.
Si termina con la Y y esa Y le está presidiendo, le antepone una letra consonante, cambiamos esta Y, es decir, que reemplazamos esta Y por la I latina y de ahí en más agregamos la ED. ¿Está claro? Veamos el ejemplo. Study termina con Y, preside una consonante, la D, y esa Y que está aquí es reemplazada por la I latina y luego se agrega la ED. Pero, presta atención aquí, pero si la Y le precede una vocal y no una consonante, una vocal, solamente agregamos la ED. Por ejemplo, play. Play, aquí la Y no se modificó. ¿Por qué? Porque hay una vocal delante. Entonces simplemente agregamos la ED. En cambio, study sí se modificó la Y porque la Y está precedida de una letra D, que es una letra consonante. Razón por la cual se tuvo que cambiar la Y por la I latina y agregar la ED. En este otro ejemplo, play, no se modifica la Y, solamente agregamos la ED. Perfecto. Bien, quiero aclarar el primer caso. Si el verbo termina en una letra E, simplemente agregamos la D. Eso significa que si termina con dos E, por ejemplo el verbo see, el verbo ver, que tiene dos E, no toma en cuenta esta regla. Si el verbo termina con una sola letra, tiene que ser una sola letra E, agregamos la D. Es más, el verbo sí, que le mencioné recién, es un verbo irregular. Por lo tanto, no hay forma de adaptarle a esta regla, o a este concepto. Ahora bien, si el verbo no termina con E y tiene otra terminación, entonces debemos agregar el sufijo ed. Solamente cuando tiene la terminación E final el verbo, agrego la D. Y si no tiene la E, agrego ed. ¿Estamos? Bien, sigamos. Ahora bien, si el verbo termina en una consonante precedida de una vocal, duplicamos la consonante final y agregamos el sufijo ed. Presta atención, si el verbo termina en una consonante, una letra consonante, precedida de una letra vocal, duplicamos ¿qué cosa? La consonante final y agregamos el sufijo ed. Veamos este ejemplo, stop. Stop termina con la letra P, es una consonante, y le antecede una letra O, que es una letra vocal. Por lo tanto, este es el ejemplo, termina en consonante, le precede una vocal. Entonces, antes de agregar la ed, debo duplicar esta consonante final como está en este ejemplo y después recién agregar la ed. Recuerde, cuando termina en una sola letra consonante, precedida de una sola letra vocal. Si hay dos consonantes, ya no corresponde. Veamos el siguiente ejemplo, jump. Veamos este caso, termina en consonante precedida de otra consonante. Son dos consonantes, entonces ya no se puede duplicar la P aquí. Aquí sí se duplicó porque termina en consonante, una consonante precedida de una vocal. Aquí es diferente, por lo tanto simplemente se le agrega la ed sin tener que duplicar la consonante final. Estamos. Eso es en cuanto a los verbos regulares. Ahora veamos los irregulares. Los irregulares son aquellos que cambian sus formas, es decir, que se modifican totalmente. A veces, en el presente, es totalmente diferente a la escritura en su pasado. Por eso dice que son aquellos que cambian totalmente sus formas y debemos estudiar de la lista de verbos irregulares. Por ejemplo, el verbo go significa ir y su pasado fue, fuiste o fui es went. Es totalmente diferente. Go pasa a ser went en su pasado simple. El verbo buy, que es el verbo comprar, su pasado es bought. Cambia totalmente. Es por eso que se lo llama verbo irregular. Ahora, recuerde, la modificación del verbo principal en los verbos regulares e irregulares se produce únicamente con la forma afirmativa. Eso es muy importante que lo tengan en claro. Solamente en la forma afirmativa, con todos los pronombres personales, debemos modificar los verbos, sea regulares o irregulares. Es tan importante tenerlo eso en claro.
Ahora, este tiempo verbal tiene adverbios de tiempo. Y los adverbios de tiempo obviamente se refiere al pasado. Yesterday es pasado, significa ayer. Pero además de yesterday le puedo agregar otra palabra. Por ejemplo, yesterday morning, ayer a la mañana. Puede ser yesterday night, ayer a la noche. Yesterday afternoon, ayer a la tarde. También puedo usar last. Last significa pasado. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado, etcétera, etcétera, porque siguen los ejemplos. Ahora bien, estos adverbios se ubican al final de la oración. Normalmente van al final de la oración. Por ejemplo, she went to school yesterday afternoon. Ella se fue a la escuela. ¿Cuándo se fue a la escuela? Ayer a la tarde. Este ayer a la tarde es el adverbio de tiempo. Estamos normalmente al final de la oración. Sigamos. Ahora, sinceramente les digo que no es largo, no es mucho que estudiar. La forma de las oraciones, como está aquí, y cómo responder las preguntas, eso ya está explicado en el video anterior en el presente simple y en el presente continuo. Es importante que revises si es que no sabes cómo responder las preguntas o cómo formular las preguntas. Ve al video anterior del presente simple o presente continuo, porque todos los tiempos verbales que siguen a continuación, el pasado simple, pasado continuo y lo futuro, hace referencia al presente simple y presente continuo. Presente simple y presente continuo es la base. Si usted hace una base de conocimiento bien aprendido presente simple y continuo, todo lo demás tiempos verbales le será muy sencillo. Esa es la recomendación que les doy. Así que forma de oraciones y cómo responder la pregunta ya está explicado en presente simple y continuo. Ingrese al canal y vea la explicación. Pero para hacer una breve revisión en forma oral es que la forma de oraciones tenemos la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Obviamente tiene su orden. ¿Cómo responder las preguntas? Hay dos formas de responder. Cuando la pregunta empieza con el verbo auxiliar, debemos responder con yes o con no. Cuando la pregunta empieza con pronombre interrogativo, debo responder con oración afirmativa. Eso está todo explicado en el presente simple y presente continuo. Y el mismo sistema, el mismo método que usamos en el presente, también lo vamos a usar en el pasado y también en el futuro. Entonces, les recomiendo una vez más, estudien, revisen, revean el presente simple y continuo. Ahí está todo explicado, esos temas. Y si aún así quedan dudas, consulten. Pueden hacer algún comentario en el video, al final del video, y ahí yo trataré de responderle lo antes posible. Y si este video les sirve, suscríbase a mi canal para que todos los videos que voy subiendo usted estará al tanto. Y además de suscribirse, lo ideal sería activar las notificaciones para estar al día con todos los tutoriales. Ok, nos vemos, hasta pronto.